Seifo Jonathan Mehta, ¿dónde está el doctor Jonathan Mehta, referente del programa de CAN en español que emitimos diariamente también aquí en Radio High? Está seguro en Israel, seguramente preparando el Shabbat, pero muy, muy atento para darnos un panorama de noticias en momentos clave, la negociación en Doha que se está llevando a cabo, pero hay más temas. Yo quiero ya comenzar introduciendo uno que quiero que él nos comente. Para mí es de los más delicados, un ataque de una jauría, lo voy a decir así, de fanáticos que salieron en Schombrón a quemar casas, autos y mataron a un joven de 20 años, un palestino. Estoy hablando de religiosos nacionalistas. Mire, ¿sabe qué? La definición no es buena. Son un grupo de forajidos, de delincuentes. Querido Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miki, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, también buenos días en realidad para vos y para tu audiencia. Jonathan, Me arranco parece, por esto porque usted es además abogado. sí, me parece un tema muy interesante y creo que hay que ponerlo en perspectiva de dos cosas. La primera, diría que el evento empezó mucho antes, cuando por la mañana, al mediodía en realidad, muchas personas empezaron a juntarse cerca de lo que se llama el paso de Kerem Shalom, ¿sí? A tratar de ingresar a Gaza por la fuerza. Cuando lo digo, siento que estoy diciendo una locura, pero esto fue lo que pasó. No es la primera vez que pasa, sucedió también en Tisha B'Av, cuando personas intentaron hacer un rezo de Tisha B'Av, y luego ayer, este mismo grupo de personas produjo estos, no sé, acá lo llaman como revuelta, pero es realmente un acto de terrorismo que sucedió, donde se habla de cientos de personas que, como vos decías, causaron la muerte de un joven de 20 años, hay heridos también, y honestamente, vamos a decir la verdad, no ayudan en un conflicto que no está en el momento más tranquilo, digamos. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en el conflicto y no quiero tampoco alarmar a la gente, pero digo, no es el momento de poner, de sumar leña al fuego. Lo interesante es que por lo menos hasta hoy a la mañana no había detenidos, lo cual habla un poquito de esta situación, y hoy Lo cual publican por la muestra que aún es mañana. más grave, quiero decirlo yo, querido doctor, porque estos grupos que en general son de muchachos, los vimos en la explanada de las mezquitas, los vimos en tantas otras situaciones como estas, usted está hablando de algunas, son incitados por, bueno, ciertos líderes que hoy son miembros del gobierno, del parlamento. Por suerte ayer el primer ministro Netanyahu, rápido reflejo, salió rápidamente a decir, opa, este no es el camino, esto es terrorismo, a despegarse. También quiero decir que algunos rabinos muy importantes salieron con un mensaje en árabe luego de la incitación que significó en el día 9 de Av la presencia de estos muchachos y algunos de sus líderes en la explanada de las mezquitas para decirle al mundo musulmán, estos no representan la visión de los judíos y del Estado de Israel, pero claro, la verdad es que estamos hablando, y hay que decirlo claro, lo que pretenden es terror y además complicar todo, que explote todo, una locura absoluta y, como has dicho, agregarle la gravedad de que no están detenidos, de que parecería que hay una mirada para otro lado. Bueno, por eso hay dos datos que me parecen importantes. Vos dijiste básicamente todo en realidad. Uno es en la mañana de hoy, en el diario Maariv, que es un diario importante. Muchos deben conocer en inglés el Jerusalem Post, del mismo grupo. Asoció directamente a este grupo con Ben-Gvir y de hecho describe cómo sale dinero desde el Ministerio de Ben-Gvir, Ministerio de Seguridad Nacional, hacia estos grupos para que se armen, lo cual si se comprueba sería un escándalo ya de niveles, de niveles desconocidos para el Estado de Israel. Es verdad que estos grupos están asociados con Ben-Gvir,
Bueno, Smotrich, entre paréntesis, y quiero decirlo, él también condenó estos ataques, ¿no? Ben-Gvir no lo hizo así. Y es verdad, la pregunta es qué es lo que buscan con estas cosas, y lo cierto es que buscan encender el terreno y evitar cualquier tipo de acuerdo. Yo quiero recordar dos cosas. La primera es Orit Struk, que es una parlamentaria, había dicho en su momento, del partido de Ben-Gvir, había dicho en su momento que la guerra era un milagro para ellos. Un milagro. ¿Por qué un milagro? Porque habían podido empezar a promover todas las políticas que ellos querían promover como grupo de sionismo religioso. Fíjense la locura de la que estamos hablando, cuando estamos hablando de 1.500 muertos, cuando estamos hablando de 250 secuestrados, todavía 115 allí, no sabemos cuántos vivos, cuántos muertos, pero bueno, nos queda claro que hay una utilización política de esta situación. Y ahí está el segundo punto, que es, Israel me parece que está en una lucha, esta guerra de Israel no es existencial en el sentido de que Irán pueda destruir a Israel, yo personalmente no lo creo, pero creo que Israel sí está en una lucha por su identidad. Y mucho de lo que pasa en los próximos 3 días va a definir cuál es la identidad del Estado de Israel. Bien, permítame solamente, antes de que usted ya vaya a lo que está pasando en Doha y todo lo que significa en términos de los acuerdos posibles o no y la identidad que usted está planteando como desafío, que creo que es el enorme desafío, decir algo más de estos grupos, porque no quiero quedarme con nada pendiente. Ben-Gvir es el discípulo ideológico del asesinado Rav Kahana, el rabino Kahana, uno se recuerda. Y él tenía como visión de su locura, lo digo yo, algunos dirán no, era un genio, que había que directamente borrar a los árabes de la tierra de Israel. ¿Cómo? O a través de un transferirlos a donde sea, mandarlos a otros países, etcétera, etcétera, incluyendo obviamente Judea y Samaria, o de alguna manera un poco más extrema aún. Digo esto para que entendamos qué es lo que en la cabeza, de alguna manera, de Ben-Gvir y estos muchachos, seguramente llenos de utopías, pero llenos de utopía ingenua y un tanto peligrosa, circula. Digo, esto que estás diciendo respecto de, para ellos es un milagro la guerra, es porque tienen en algún lugar esa fantasía, lo digo así, de que van a desaparecer porque ellos van a hacer algo, 4,5 millones, 5 millones de árabes entre un lugar y otro, no sé, habría que sumar todavía más. Digo, es un delirio y un delirio muy peligroso, pero que tiene, digo, cultores ideológicos, ¿no? Esto no es producto solo de la improvisación. Sí, hay que recordar que, mira, voy a sumar una cosa. Cuando asesinaron a Rabin, unos días antes, apareció un video de un joven Ben-Gvir con el logo del auto de Rabin en la mano. Y él decía, esto es para mostrar, esto fue unos días antes de que sea asesinado, esto es para mostrar que si llegamos al auto del primer ministro podemos llegar al primer ministro. Y todo esto, ¿por qué? Porque el primer ministro quería sentarse a hablar de la paz. O sea, estamos hablando de un grupo que está seguro que la paz es perjudicial para Israel, ¿sí? Que lo que beneficia a Israel es la guerra, y que Israel pareciera ser que no está capacitado para tener vecinos, según ellos, porque quieren reasentar Gaza, y Ben-Gvir lo dijo, ¿no? Él decía promover la emigración voluntaria. Voy a decir algo y me hago cargo de lo que digo, no me creo la voluntariedad de esa migración de los gazatíes. Querían anexar Judea y Samaria. También están proponiendo tomar un cordón de seguridad del sur del Líbano. Entonces, digamos, Israel no está capacitado para tener vecinos desde esta perspectiva. Y lo peor es que la verdad es que yo soy producto de esta juventud, digamos, que fue a los movimientos juveniles, y que siempre hablábamos de Israel como el país donde los árabes y los judíos pueden vivir juntos. Digo, si la visión que vamos a tomar es esta, es la de los radicales yendo a quemar casas y autos de árabes, entonces me parece que nos equivocamos. Cuando empezó la guerra, esto sucedió también en Abu Ghosh. Y esto demuestra cuán ignorantes son estos grupos, porque Abu Ghosh, en la guerra de independencia,
fue la ciudad árabe que defendió la no llegada de los ejércitos árabes a Jerusalén. Y nosotros nos olvidamos de eso porque nos interesa más que se llaman Muhammad a lo que hacen. Y ya el hecho de que llamen Muhammad es suficiente para nosotros. La verdad, es cierto, es muy triste que esto esté sucediendo en Israel el día de hoy. Digamos solamente, y ahora sí vamos al tema central que tiene que ver con lo que está pasando en Doha, que son grupos minoritarios, minúsculos en algunos casos, pero bueno, Ben Gvir tiene hoy una representación no menor y un poder casi incontrolable incluso para el primer ministro y para todo lo que es el gobierno de Israel. Dicho esto, algún día la seguimos, un tema por sí mismo muy delicado. Vamos, si usted quiere, doctora, a esto que está pasando en Doha y que obviamente llama la atención no solo de Israel, sino del mundo. Sí, a ver, lo que está sucediendo en Doha hoy es una cumbre en la cual todos la calificaron como la cumbre de la ahora o nunca. Y lo primero que quiero explicar es por qué, por lo menos desde mi punto de vista, esta puede ser la cumbre de ahora o nunca. A diferencia de varias cumbres, esto se da en un contexto en el cual Israel se presenta en una situación que es mucho más compleja que las anteriores. Israel hasta ahora, y lo dijimos aquí en este espacio que tenemos, siempre manejó la guerra de manera de compartimientos estancos. Esto significa, tenía una guerra en el sur que afectaba a las zonas aledañas a Gaza, tenía una guerra en el norte que afectaba a las zonas aledañas a la frontera con el Líbano, y tenía ciertos misiles desde los hutíes que a veces afectaba a Eilat. Pero nunca se unieron los frentes. En las últimas semanas, lo que sucedió fue que a través de la eliminación de Fuad Shukr y de Ismail Haniyeh, segundo en Irán, se empezó a crecer mucho más la potencialidad de una guerra total. Yo había dicho aquí en tu programa que Irán no iba a atacar en su momento porque Irán, hoy por lo menos, y no estoy diciendo con esto que Irán sea un país pacifista, estoy diciendo hoy Irán tiene un objetivo y el objetivo es terminar la guerra en Gaza. La semana pasada, el lunes, digamos más o menos domingo lunes, empezó a crecer nuevamente el temor a un ataque iraní. Esto era primero porque había corrido por redes sociales la historia de que Irán podía atacar en Tisha B'Av, particularmente, pero en realidad sucedió por otra razón. Sucedió justamente porque Irán quiere poner a Israel tras las cuerdas en esta negociación y decir, acá van a pasar dos cosas. Si la negociación fracasa, va a ser producto de Netanyahu. Y Estados Unidos, por primera vez, estaría dispuesto a decirlo públicamente. O sea, fracasaron producto de las decisiones políticas y personales de Netanyahu. Y lo que podría pasar a partir de eso sería un ataque iraní y un ataque de Hezbollah. Entonces, Irán le subió el precio a las negociaciones y le dijo a Israel, miren que si no va a haber un ataque. Hubo mucho miedo de un ataque iraní, pero sin embargo el martes Irán dijo a Reuters le dijo que no iban a hacer nada hasta que llegue la cumbre. Y últimamente se habló mucho de Hezbollah, pero también Hezbollah dijo hoy, oficialmente, que no van a atacar hasta que no termine la cumbre. Por lo tanto, obviamente estamos hablando de organizaciones terroristas, pero pareciera ser que el punto principal hoy en día es la cumbre. Al mismo tiempo, los miedos crecieron al mismo tiempo que Hamás dijo no nos vamos a presentar. Y acá quiero aclarar algo, Hamás nunca se presenta. Hamás no charla con Israel en una mesa. Esto hay que entenderlo, ¿sí? Por lo tanto, no afectaba tanto. El mensaje que se está transmitiendo en Israel es un mensaje de optimismo, hay que decirlo. Un optimismo, digamos, cuidadoso, pero optimismo real. Se cree que Israel está en una situación en la que nunca estuvo. Esto es la posibilidad de que si se terminan las negociaciones pasen dos cosas. La guerra pueda expandirse a una guerra regional y la segunda cosa que puede pasar es que realmente las próximas conversaciones tarden meses en llegar. Y si tardan meses en llegar, estamos hablando de muertos, más muertos de los secuestrados, que hoy no sabemos cuántos viven, y hay una duda muy grande de si Netanyahu va a poder o no aguantar aquello. Aparte, estas negociaciones se están dando por primera vez dentro de un panorama en el cual pareciera ser que Trump no va a ser el presidente de los Estados Unidos. Y vos me dirás, Johnny, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver para las decisiones que toma Netanyahu. Por lo tanto, todo indica que
la ensalada, la tormenta perfecta se dio para que Israel acuerde un cese al fuego. Hay dos puntos que Israel sostiene que son problemáticos. Uno es la retirada del corredor Filadelfi. Habría una solución, ¿sí? Y lo quiero decir en potencial y con mucho cuidado, pero habría una solución, que es una empresa privada norteamericana, que es la misma que se encargó en su momento de la ayuda humanitaria, y esta empresa privada sería la que proveería, no solamente tendría el control del corredor Filadelfi, sino que proveería las tecnologías necesarias para controlar a que los armados no vuelvan al norte. Que ese es el problema que tanto Netanyahu como Israel comparten la preocupación. Lo que pasa es que, cuando dije Israel me refería al ejército. Lo que pasa es que el ejército lo que dice es, igual, si vuelven, vamos a saber cómo manejarlo. O sea, ahora no es lo importante. Estados Unidos está dando mensajes muy claros, diciendo, muchachos, la guerra ya está, ya consiguieron todo lo que tenían que conseguir, y de hecho está diciendo, ahora nada más están golpeando a los civiles, un mensaje que le importa mucho a Kamala Harris dar como candidata. Y por último, dijeron algo muy interesante en el día de ayer, que me parece que muestra por qué este es el momento. Dijeron, es verdad, el ejército continúa haciendo operaciones, y las estamos viendo las operaciones, pero esas operaciones son para evitar que se junten y se organicen diferentes personas armadas de Hamás. Ahora, la pregunta es, ¿puede Israel eliminar a Hamás por medio de operaciones militares? ¿Eliminar 100%? La respuesta para todos los analistas militares es no, de Estados Unidos y de Israel, del ejército de Israel. Por lo tanto, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, Miki, es no qué va a pasar las próximas 6 semanas, que muy probablemente tengamos un alto al fuego, sino qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a hacerse cargo de Gaza? Gaza es una zona que estaba a cargo de mafias y de grupos terroristas. La Yihad Islámica y Hamás son unos, pero nosotros comentamos, creo que también aquí en este espacio, que había mafias locales que tenían secuestrados, como moneda de cambio. Entonces, estaba manejado por mafias, y este caos era medianamente organizado por la UNRWA y por organizaciones que se ocupaban de la ayuda humanitaria. Y ahí está el punto. La pregunta es hasta dónde Israel va a aceptar que exista una organización internacional que va a terminar siendo el Estado palestino, no mañana, no en 6 semanas, no en 10, pero sí en 2 años capaz, que se haga cargo del día a día de Gaza, porque hoy alguien se tiene que hacer cargo de eso. Hay tanto que se podría agregar que es para varios seminarios, pero lo vamos a dejar hoy por acá. Entre otras cosas, ya informamos en el panorama de noticias, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, que dice que va a ir a Gaza, que va a ir a Jerusalén Oriental. Todo esto y más, dijiste ensalada, y las operaciones, y vimos túneles también en el Líbano de Hezbollah. Digo, no falta nada, pero yo quiero ser muy realista. No hay posibilidades de un cambio definitivo. Esas cosas que la gente piensa a veces que, bueno, nosotros y esto... No, no, señores, esta es la ensalada que tienen todos estos productos, y habrá que ver cómo ir controlando cada uno y trabajando en lo que hay, porque el ideal no va a ser justamente ese barrio absolutamente tumultuoso, complicado y lleno de familias que odian. Dijiste grupetes en Gaza, hay mucho de eso también, y tenemos que hacer lo nuestro para que la nuestra esté unida y no se odie una contra otra, que es parte también del conflicto. Ya que dije esto, y con esto cerramos, excepto tengas algo más, ¿qué ensaladas ya preparaste en este verano israelí para este Shabbat? Solo voy a decir una cosita más antes de la ensalada que me parece importante. Jamás está de acuerdo hoy con terminar la guerra, pero acá hay que tener en cuenta algo. Yo entiendo lo que vos decís de no vamos a conseguir, digamos, un cambio completo, y concuerdo con eso. Pero también voy a decir esto, si queremos que no vuelva a pasar, llegó el momento de tomar medidas para que Gaza y Judea y Samaria sean controlados por organizaciones responsables y no por grupos terroristas. Y eso también nos involucra a nosotros en algún punto. Tapar la idea de un Estado palestino, por lo menos a nivel personal, me parece que es generar que estos grupos tomen el lugar del Estado. Y ahí es donde nos equivocamos. Pero concuerdo, no es un cambio para mañana, es algo que puede pasar en 10 años, pero en algún momento hay que empezar, me parece. Dicho esto,
para Shabbat vamos a tener, hoy voy a cenar a lo de unos amigos, te voy a decir, así Ah, que lo único que preparé es comprar el vino. bueno, no está mal. Es decir, este Shabbat no nos va a dar la receta de alguna ensalada, alguna que usted Este haga. Shabbat no puedo, pero el próximo. Bueno, para el próximo tenemos compromiso. Usted ya prepare, diga cuál es la mejor ensalada que me sale y nos da ahí cómo la preparamos. La hacemos en vivo. Usted va ahí con los productos, hacemos un poco de... La gente está cansada de la guerra, yo entiendo, y de las negociaciones y el Medio Oriente. ¿Cuánto, viste? Yo recuerdo una vez, en términos, iba a algún lugar, me decían, Holocaust exhaust, ¿no? Estamos exhaustos del holocausto, ahora estamos exhaustos de la guerra y del Medio Oriente, así que la próxima vez hablamos de cocina, querido Johnny. Si Dios quiere, Miki, la próxima vez solo vamos a tener que hablar de cocina, así que bueno, esperemos tener buenas noticias en las próximas horas. Un abrazo grande, Shabbat Shalom y buenas noticias. Shabbat shalom para vos. Chao, El chao. doctor Jonathan Meta, abogado, especialista en derechos humanos y con una formación muy importante y además periodista y referente de las emisiones en español de CAN.